doy la bienvenida. Es miembro de la Sociedad Paraguaya de Cirugía de Trauma y además miembro de la Sociedad Paraguaya de Cirugía. Nos va en esta tarde a presentar un caso que tiene como título Cuando los recursos no sobran, manejo de un trauma hepático grave. Muy interesante, apasionante como siempre. Y bueno, le cedo la palabra, doctor Delis Escobar, y buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad y el espacio de presentar un caso que para nosotros no es muy habitual y que nos ha enseñado mucho el paciente y su caso. Entonces, Así es. lo titulamos eh, como un manejo del trauma hepático grave cuando los recursos no sobran, como casi todos los Ujú. hospitales de Sudamérica, entonces no nos sobran los recursos y tenemos que buscar opciones, ¿verdad? Entonces, Así es. sigo presentando. Sí, por supuesto, doctor. Podemos ya Perfecto, continuar. Vamos a hacer ciertas pausas en el transcurso de la exposición para poder dar a motivo para discusión y algunas preguntas. perfecto. Y ya Tengo le estamos indicando. espacios. Sí, por Bueno, supuesto. los objetivos de esta presentación, determinar decisiones quirúrgicas en un hospital de baja complejidad, demostrar el manejo de un trauma hepático grave en un hospital de bajo volumen de traumas al año, y demostrar el compromiso y manejo multidisciplinario en el tratamiento de un paciente con trauma. Entonces lo titulamos como cuando los recursos nos sobran en el manejo de un trauma hepático grave, ¿verdad? Soy el doctor Derlis Escobar del Hospital Regional de Caazapá de Paraguay. Este es la foto aérea de nuestro hospital. Es un hospital que cuenta, es un tercer nivel. Habíamos hablado con el maestro Aurelio de que el nivel uno es el más bajo, un centro de salud, el nivel 2 es un hospital distrital y esto es un regional, y el nivel 4 en nuestro país son los hospitales generales o especializados. Nosotros contamos en nuestro hospital con 90 camas distribuidas en las cuatro especialidades básicas, y para determinar y comentar que nuestra terapia intensiva tan solo tiene 4 camas de adultos y que fue inaugurada hace tan solo 2 años. Y nuestra urgencia, que también es este sector, tenemos 18 camillas para adultos y pediatría. Este es el frente de nuestro hospital, es pequeño. Esto es el mapa del Paraguay y estamos en el centro de Paraguay, que es el departamento de Caazapá. Para otros países son el estado. Nosotros lo dividimos en departamentos, en la Argentina es provincias. Y ese es como comentario de nuestro hospital. En cuanto a nuestro paciente que quiero presentar, este es un paciente masculino de 16 años que provenía de un hospital de primer nivel. En nuestro hospital ingresó pasando del primero hasta el segundo nivel hasta llegar al del tercer nivel, 6 horas posteriores al trauma. Él trabajaba en el campo cortando árboles, recibió un golpe contuso por un tronco en el hemitórax izquierdo que le produjo un contragolpe tirándole por otro tronco, provocándole un trauma contuso también la región lumbar derecha. Por referencias de los hospitales de primero y segundo nivel, él estaba lúcido, disneico, con una presión arterial de 120/90, una frecuencia cardíaca de 89 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 35 y saturaba 98%. En este hospital de segundo nivel le hicieron una vía que le hidrataron con cristaloides e hicieron una ecografía donde informaba una imagen heterogénea intraparenquimatosa hepática con líquido periesplénico en fondo de saco de Douglas y pleura izquierda. Lo derivaron en una ambulancia. Normalmente nuestro sistema tiene ambulancias sin paramédicos en los hospitales de primero y segundo nivel, no así el de tercer nivel, e ingresa en nuestro hospital. Hicimos la evaluación primaria
no visualizamos sangrado externo visible. Las vías aéreas estaban libres, impermeables, sin collar cervical, ingresos sin collar. Estaba taquipnéico, con buena entrada de aire bilateral, con palidez cutánea o mucosa, pulsos periféricos palpables y sin sangrados externos. En la D lo veíamos ansioso, no orientado en tiempo y espacio, con un Glasgow de 14 en 15, más que nada por en la parte verbal. A la exposición tenía estigmas de trauma en el hemitórax izquierdo, en la cara anterior, y excoriaciones en la región dorso-lumbar derecha. Como complemento de la evaluación primaria, teníamos en ese momento un ecógrafo en la urgencia, le hicimos un FAS extendido, donde constatamos líquido libre en los cuatro cuadrantes de la cavidad peritoneal. Como representación, vemos que en las pleuras y en el pericardio estaba negativo para líquido y positivo para todos los cuadrantes de la cavidad peritoneal. En la evaluación secundaria, el paciente tenía una presión arterial al ingreso de 103,58, una frecuencia cardíaca ligeramente taquicárdica de 104, una frecuencia respiratoria de 30 por minuto, saturación de 97 y temperatura de 36 grados centígrados. En la cara y el cuello, palidez cutánea mucosa, el tórax, murmullo vesicular conservado, sin ruidos agregados, y en la parte cardiovascular, taquicárdico, ritmo regular, no soplos. El abdomen, que es el área más afecta, con leve distensión, dolorosa la palpación, con defensa y dolor a la descompresión. Ruidos hidroaéreos estaban positivos y disminuidos. Su Glasgow a nivel del sistema nervioso central, dijimos que era 14 en 15, pupilas isocóricas reactivas y sin signos de focalización motora ni sensitiva. Entonces, en esta etapa nos preguntamos, ¿qué hacemos? De acuerdo a nuestro nivel, cada uno Ujú. de nuestros hospitales. Sí, por supuesto. Es ahí donde vamos a hacer esa pequeña reflexión. Creo que podemos participar. Y la pregunta es, ¿qué hacemos? Tenemos un paciente que sufre un accidente de esta magnitud, ¿no? En mi tórax izquierdo, en el campo, ¿no? Y de ahí, y además también ingresa con algunas lesiones o escoriaciones en dicha zona, aparentemente estable al inicio, y cuando llega justamente a su centro de salud o lugar de referencia, es que ya vemos un cierto cambio hemodinámico con una taquicardia y una frecuencia respiratoria de 30, aunque la presión se mantiene estable, pero llama la atención justamente en el FAS, el líquido libre en los cuatro cuadrantes, ¿no? Ya, y yo quisiera preguntarte, doctor Derling, el tiempo de la primera, el tiempo en que recorrió la ambulancia o fue referido desde la zona donde fue primeramente atendido hasta su llegada, ¿y cuántas horas más o menos es? 1 hora con Seis 42 horas. minutos, ¿no? 6 horas. Ah, Porque 6 horas. desde el primer nivel permaneció Ajá, aparentemente, según la hoja de referencia, entre 1 y 2 horas. De ahí llegó al hospital donde había un cirujano eh, solo, habitualmente en el segundo nivel, y en el tercer nivel queda a más o menos 100 kilómetros otra vez de este primer nivel, donde hay cirujanos, anestesiólogos, hay banco de sangre. Paso a relatar que tenemos eh, radiografías, un tomógrafo que solamente podemos hacer 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana, pero sin contraste. No pudimos hasta ahora lograr eso, que se haga con contraste. Entonces, perfecto. es el tercer nivel. Bien, muy bien. Si pudieran participar, también residentes que están conectados en nuestro grupo. Doctor Aurelio, Yo tampoco no, ¿por qué no gracias. los residentes? A alguien le Sí, por preguntas. supuesto, también. Se encuentra el doctor Edward, doctora Lucero, también tenemos la participación de la doctora eh, Gabriela Mena. Asígnalos, porque si no, no van asígnalos tú. ¿A quién quieres que hable? Sí, sí, sí. Por supuesto. Si pudieran preguntar, participar, nos sería bastante interesante. ¿Qué es lo que hay? Ya que nos preguntamos siempre qué podemos hacer. Tenemos, es casi una realidad.
muy propia de nuestros, en nuestra realidad. Siempre los tiempos bastante distantes entre un lugar a otro y las referencias siempre son de muy larga longitud. Y siempre hay cambios hemodinámicos que pueden llegar a nuestras emergencias, estos pacientes, ¿no? Con ciertas lesiones. Y tenemos que más o menos ver no solamente en FA, sino que tenemos que echar mano a algunos otros elementos también importantes para poder ver si estamos frente a un paciente que puede tender a una hemodinamia inestable, si está hemodinamicamente estable, eso. Nadie quiere hablar. No hay pregunta. Mi Más que pregunta nada es opinar en cuanto a qué harían cada uno Sí, de los exacta. colegas en sus ajá. hospitales, porque todos trabajamos en hospitales diferentes, de distintos niveles de complejidad, y qué es lo que está indicado. En esta etapa le hicimos una evaluación primaria, una evaluación secundaria, nosotros tenemos nuestro nivel y cada uno de ustedes en América deben estar trabajando en hospitales de distintos niveles. Una pregunta, Erlis. Sí, Un centro de mayor, ¿a cuánto tiempo están ustedes del centro de el, mayor complejidad? Un centro nosotros más tenemos, completo. sí, en Paraguay tenemos entre 3 a 4 horas de Asunción, que es hay un centro de trauma, que es el Hospital de Trauma de Asunción, donde sí manejamos, o sea, se maneja todos los pacientes más complejos. Y estábamos eso fue 10 de la noche, llegando 10 de la noche, eh, y a 4 horas del centro de trauma. Sí, hago la pregunta porque creo que es importante definir varias cosas. Eh, Muy importante. Primero, eh, quién es el paciente? ¿Cuál es el caso? Más o menos el entorno de la complejidad que tenga el paciente y las posibles lesiones. Luego tengo que preguntarme quién soy yo, qué experiencia tengo, qué equipo humano, me refiero al equipo humano, y las capacidades del centro. De todo eso va a depender entonces las decisiones que se van a tomar y obviamente está enlazado todo, no es una sola cuestión. Pienso que aquí hay que analizar que es un paciente y definitivamente tiene, o yo sospecho por lo que estás contando, por lo que estás exponiendo acá, que tiene una hemorragia grave que no lo mató por fortuna porque ya pasaron 6 horas, pero es una hemorragia grave. ¿Y por qué digo esto? Porque miren, es un jovencito de 16 años. Usualmente esos chicos andan con frecuencias cardíacas de 60, 65. O sea, para que tenga el 104 de frecuencia cardíaca, realmente taquicárdico y algo más que molesta mucho es la frecuencia respiratoria y eso que estás exponiendo, que tiene dificultad respiratoria. 30 de frecuencia respiratoria es excesivo. Entonces, eso puede ser por dos cosas. Puede ser porque tiene una distensión abdominal, una irritación peritoneal por mucho sangrado y también por las consecuencias de la hemorragia. Este paciente ha de tener ahí 2 o 3 litros. Entonces, la siguiente pregunta que debo hacerme, bueno, ¿ese paciente necesita cirugía o no necesita cirugía? Es obvio que con ese traumatismo, con el FAS positivo en los 4 cuadrantes y con esa hemodinamia y limítrofe, que es un paciente en choque, no choque profundo, pero está en choque. Entonces, pregunta si tiene indicación quirúrgica, definitivamente sí. Hay que ir a intervenir ese paciente, probablemente tenga cualquier tipo de lesión que le está provocando hemorragia, órganos sólidos, vaso, hígado, riñón, retroperitoneo, cualquier cosa puede estar pasando. Segundo, cuento con cirujano, anestesiólogo y quirófano para poderlo operar. Es una fortuna que haya llegado al centro de ustedes porque tienen lo mínimo para poderlo salvar. Porque esas 4 o 5 horas más
de traslado este paciente no aguanta. Así que si tienen cirujano, tienen quirófano disponible, y enhorabuena, porque estaba escuchando que tienen capacidad de transfusión también. Entonces yo creo que este paciente amerita una intervención urgente y dependiendo de la complejidad que tenga, pues se puede empacar y después transportarlo, pero ahorita hay que hacer el diagnóstico y el control de la hemorragia y contaminación porque ya pasaron 6 horas. Entonces yo me prepararía para quirófano, hacer los estudios mínimos de tamizaje, una radiografía de tórax para descartar que tenga alguna otra lesión. El FAS ya lo tienen, activar mi protocolo de transfusión masiva y llevarlo a quirófano. Eso haría. Ok. Bien, sí, doctor Napoleón. A mejor lugar, quizás no hubiese llegado bien. Tenemos justamente todo este escenario que nos está proveyendo esta información. En la realidad es generalmente en lugares un tanto más alejados es que no cuentan incluso con unos estudios de imagen y que solamente tienen que llevar a cabo la clínica misma de los cirujanos o médicos que están en la emergencia o en la guardia. Incluso la sangre suele ser escasa en muchos lugares, en los cuales también pueden llegar a algunos pacientes con abdomen agudo probablemente traumático. Siguiendo en esta misma línea, si hubiera alguna otra participación. Puedo hacer un comentario. Sí, Yo, doctor. entonces voy a decir las cosas que no le gusta a la gente, pero yo creo que es importante. Ujú. El doctor Ordóñez tiene una interesante manera de hacer las cosas, como comenzamos a hacer, Joan trató de hacer, pero nadie dijo nada, por eso que él asigna a los residentes primero, fulano de tal, ¿qué haría usted con este paciente? Porque en esa forma el residente piensa, porque si no es como mi mamá que me peinaba hasta que estaba en la universidad. Te damos todo cocinado y nunca va a aprender, pero va a escuchar lo que yo digo, lo que ¿cómo se llama? Napo dice. Es importante, pero yo creo que los residentes debían intervenir, me parece a mí, porque no creo yo que los residentes de Cali de primer año no sean igual a los residentes que hay en Perú. No, no, son iguales, sino que hay que dar la oportunidad, me parece, que diga qué haría fulano de tal. Dime, uno, dos y tres, no para abrir, dime, ¿qué harías uno, dos y tres? Y ahí te vas dando cuenta de la situación también, porque de otra manera nunca vas a saber si el residente sabe o no, si le va a todo masticado, él no Ujú. va a hacer nada. Así que mi comentario en este caso, nada, ese es mi políticamente incorrecto que quise decir. Segundo, primero quiero hacer un comentario acerca del tiempo de a dónde estuvo el paciente. Es muy importante. Sin embargo, se habla de una cosa que se llama la hora dorada, ¿no? The Golden Hour. La hora dorada se creó cuando yo estaba en shock trauma en Baltimore. Y la hora dorada era un asunto político. El doctor Carlos la inventó para poder convencer a los políticos que le dieran 1 millón, 2 millones de dólares al año por el centro de trauma. Pero nunca hubo una prueba prospectiva randomizada, nunca ha habido un estudio de que si el paciente llega en media hora es mejor que llegue en 1 hora. Mejor que llegue, lo mejor es que vaya al sitio adecuado en el tiempo adecuado. Ese punto terminó. Te quiero especificar eso, que siempre hablamos de Golden Hour, la hora dorada. Pues yo estuve ahí cuando se hizo la hora dorada. Te digo cómo fue política. Se consiguió plata. Segundo, el otro comentario que iba a hacer es que una de las cosas, me parece a mí, y esto viene un punto, doctora, si está la doctora, ¿cómo se llama? Chiodeti Saé, la ciudad panamericana tiene por obligación de comenzar a proveerles en Perú, en todos los países sudamericanos, latinoamericanos, o bien el ATLS o el DQT, que es más barato, y en mi manera de pensar es un poco mejor. ¿Por qué es Ujú. eso? Por ejemplo, Israel. En Israel no se gradúa nadie de la escuela de medicina sin haber pasado la TLS. Y entonces, porque si tú sabes el ATLS, aunque estés en nivel 5, lo más bajo, tú sabes cómo estabilizar ese paciente, ¿no? Y no me va a decir que en un hospital, aunque en nivel 4 no hay un aparato de rayos X, hay, ¿no? Y entonces por lo menos se estabiliza el paciente y si no, como dice la TLS, ¿no? Los pacientes lo estabilizan si lo mandan a un centro mayor. Eso es muy importante, doctora Giodetti, que nosotros podamos lograr. Yo he estado tratando de hacer eso, de ofrecer, o si la gente quiere pagar $800, le da la TLS que lo tome, o toma el DQT que lo tiene la Sociedad Panamericana. Entonces, todos los residentes
debieran tomar la TLS. En Estados Unidos no puede nadie hacer guardia sin haberte hecho la TLS. ¿Ves? Entonces tienen una idea mejor de ¿cómo se llama? La estabilización del paciente. En este caso parece que lo estabilizaron, creo yo, 1 o 2 veces y lo mandaron al hospital mejor. Ahora, ¿qué se haría? Déjame decirte lo que haremos en Estados Unidos, ¿no? Para que compares, ¿no? Si este paciente llega en Estados Unidos, en primer lugar, que la ventaja que tienen ellos, que con anticipación en el teléfono nos dicen qué es lo que tiene el paciente. Paramédico nos dice ya la presión arterial, nos dice cómo está, nos dice el mecanismo. O sea que cuando llega ya nosotros sabemos, el equipo está preparado ahí, sabiendo y se ha distribuido quién va a hacer tal cosa y tal otra. Tú me estás diciendo que en el nivel 3 capaz no tiene residentes. ¿Tiene residente en nivel 3, doctor de Paraguay? ¿Ustedes tienen residentes de cirugía? Ahora tenemos, no, de cirugía no, solo residentes de medicina familiar, Ok, que pero rotan por son tan buenos. cirugía siendo residentes de primer año nada más. Claro, claro, es muy importante eso. Pero entonces, miren, yo lo que quiero decir que hay una diferencia en que todo está preparado. No llega así que llega y ¡ay! Llegó el paciente. No, nosotros sabemos qué es lo que está llegando. Entonces tienes tiempo para distribuir el trabajo. Tercero, como siempre decimos, lo más importante, más que sacarle sangre para la hemoglobina, es para los gases arteriales, porque eso te indica si el paciente está en shock o no está en shock. Si el ácido láctico está elevado, si la diferencia el sistema de base está más de 3 o 4, ese paciente, aunque tenga 120 o 80, está en shock. Ese paciente en shock. Ahora, tercero, este paciente se le hizo ¿cómo se llama? La sonografía, el FAS. Ahora, el FAS es un arma que la hacen el residente de que es interno. O sea que cuando llega a segundo o tercer año, ellos pueden hacer, nosotros no llamamos al radiólogo, nosotros hacemos el FAS, ¿no? Porque de primer año los hacemos. Bueno, si el FAS es positivo, como en este caso, y el paciente está hemodinámicamente estable, no pensamos mucho. En Estados Unidos no se piensa mucho, ustedes piensan mucho. Ese es el problema. ¡Pum! Ese paciente va a salir de operación. No hay, mi mamá me dijo, no. FAS positivo, hipotenso, a sales por lesiones. Ahora, claro, puede ser que esté hipotenso inicialmente, le das un poco de fluidos y mejora. Es diferente. Si ese paciente no está hipotenso o mejora, ese paciente iría a la tomografía computarizada, que tú no la tienes. Por eso estamos presentando este caso. Le estoy diciendo cómo se haría para que puedan comparar, ¿no? Sí, FAS sí. positivo, hipotenso, sale operaciones. FAS positivo, normotenso, CAT scan. Esa es la diferencia, me dejo entender. No, una no es mejor que la otra, pero le digo cómo se hacen las cosas, para que compare. Bien, sí, doctor Leo. Perfecto. En la realidad, bueno, en nuestro hospital, ¿qué podemos hacer? Y eso para poder darles sí, una señal a nuestros residentes también y animarlos a que puedan participar. Efectivamente, nuestros residentes ya desde el primer año ya empiezan a hacer el FAS. Y lo estamos haciendo hace prácticamente hace 2 años o 3 años. Así que ese paciente, desde que está el paciente inestable, y si me llega inestable a la emergencia y con ese abdomen doloroso, la palpación con cierto peritonismo, le damos también importancia al dato del mecanismo de lesión. Ese mecanismo de lesión es un dato vital para nuestra evaluación y probablemente para lo que tengamos que hacer a continuación. El mecanismo de lesión, ¿qué tan duro ha sido? ¿Qué tan drástico ha sido? Es la caída de un tronco en el hemitórax izquierdo. Probablemente en la zona también tóraco-abdominal. Y entonces tenemos que ver la magnitud de la lesión y que probablemente haya también un compromiso abdominal severo. El tiempo de la lesión más o menos ha producido 6 horas y por lo tanto, incluso como decía usted, la hora dorada va más allá de ello, ¿no? Si el paciente llega inestable, la caja de transfusión. Asegurar la línea de hidratación, el AGA es importante, siempre ponemos AGA al inicio. El ácido tranexámico, por ejemplo, aquí, el uso, aunque nos dice que son más de 4 horas, como que ya no. Bueno, creo que a veces nos apremia en la emergencia indicarle de todas maneras el ácido tranexámico, aunque el tiempo un poco ha sobrepasado en este caso. Y esto es quirúrgico, obviamente, porque tenemos un abdomen peritoneal con un cambio hemodinámico. Ahora, qué tanto nos podría dar tiempo para una tomografía, ya que tenemos que darle importancia también a las probables lesiones secundarias que pudieran haber? Si de repente no solamente es un trastorno de un trauma hepático, sino también podría haber algún otro traumatismo, si nos puede ayudar hacia la tomografía, sí.
que hay estudios que nos dicen que un paciente moderadamente inestable puede también asegurarnos una tomografía, obviamente con contraste y completa, sobre todo, sí, o sea, pero generalmente o bien no tenemos tomógrafo, o bien el tomógrafo está lejos de la zona del centro hospitalario y tenemos que dar una vuelta más para poder hacerlo, y por lo tanto ya no nos da y tenemos que meter la sala de frente, ¿no? Eso también es una realidad importante. A veces el tomógrafo solamente de día, ya no de noche. Preferentemente, si estamos con estas líneas clínicas de inestabilidad hemodinámica y un abdomen peritoneal, un AGA que nos dice que hay lactato más de 2 o diferencia base más menos de 4, entonces ya tenemos que plantearle acto quirúrgico, creo yo. En nuestra realidad funcionamos más o menos así. Si hubiera alguna otra opinión Sí, quería de algunas completar, otras habilidades, sería importante. Sí, doctor. Fernando. Sí, doctor. Es un arma que, para que se sepa, una tomografía sin contraste para nosotros no es válida. Tú lo has dicho, Denis, que no tiene contraste. ¿Por qué no tiene contraste? Yo no lo entiendo. Porque inclusive es más fácil para radiólogo leer con contraste que leerlo sin contraste, ¿verdad? Pero no sé, la historia tiene que haber una historia como el lago azul de Ipacaraí, ¿no? Que no es azul, igualito, es la historia. Entonces, yo creo que si se hace un CAT scan, hay que hacerlo con contraste, ¿no? Porque de otra manera va a ser no es 100%, es una cosa que era mitad, mitad. Tú dices, sí, pero es que no hay. No, pero tiene que haber, pues, ¿no? Bueno, y segundo punto de la tomografía, que la tomografía es total. Si llevas al paciente al tomógrafo, se hace una tomografía de, si este paciente es trauma cerrado, se hace tomografía aunque no tenga problemas neurológicos de cabeza, cuello, todo, es total. Porque, porque es la única forma de saber si el paciente, fíjese, a tal punto llega importancia la tomografía que a veces el paciente con todo normal y está estable, lo mandamos a su casa. No tenemos ni siquiera que admitirlo. Por eso te estoy diciendo que la tomografía total es muy importante. En tu caso, por eso estamos hablando de que no lo tenemos. Había tomografía, pero tomografía sin contraste. Sí, ¿Cierto? así mismo. Bien. Sí, Sí, sí. opiniones, doctora Les oímos. Otilda Valderrama, de repente, o doctora Sacrinson también, que están en, participando, si hubiera una participación también, o comentarios. La doctora también Marta Letis está con nosotros también. Hola, yo voy a Hola, hablar, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. muy bien, muy buenas tardes. Gracias. Yo voy a hablar como representante de los residentes. Yo soy R10 o 12 por ahí, no mucho. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos con este paciente cuando llega a nuestro cuarto de urgencias? Tenemos que hacer lo mismo para todos los pacientes de trauma, ¿sí? Algunas veces más rápido, otras veces eh, podemos tener tiempo para hacer las cosas. Creo que este paciente, después de 6 horas de haber tenido un traumatismo tóraco-abdominal importante, en donde no se le ha dado tratamiento y hemos dilatado el tiempo, o sea, pensar en ese tiempo como un tiempo en contra. O sea que tenemos que acelerarnos un poco en hacer los diagnósticos. ¿Qué hago? Me aseguro que tenga 2 vías periféricas, me aseguro que tenga una gasometría arterial y sangre para el cruce, me aseguro de que tenga una radiografía de tórax, una radiografía de pelvis y el ultrasonido. Esas cosas lo antes posible, esos resultados. Ese paciente no se mueve a ningún sitio si no tengo esos resultados. ¿Qué veo en la radiografía de tórax? Si el paciente tiene o no tiene neumotórax, hemotórax, fracturas costales. ¿Qué veo en el ultrasonido? Si tiene líquido, que ya sabemos que lo tenía y lo tiene, y con esos signos vitales y ese examen físico, ese paciente ya me está apuntando a que necesita una intervención quirúrgica pronta. Y con la gasometría arterial, como dijo el doctor Rodríguez, yo necesito saber en cuánto está mi exceso de base, en cuánto está el pH, porque este paciente probablemente, como dijo el doctor Napoleón, esa frecuencia respiratoria de 30 a 35 no es por dolor solamente. Él está tratando de lavar CO2 para tratar de mantener, perdón, para mejorar el bicarbonato. O sea, este paciente necesita, es muy probable que ya tenga una acidosis metabólica y el lactato elevado. Así que yo me voy ya hacia la idea de que
hemos perdido tiempo en poder detener el sangrado de este paciente. Necesito reanimarlo prontamente y en este caso, dependiendo de cómo esté esa gasometría principalmente, voy a decidir si va directo al quirófano y ya me veré cuál es la caja de Pandora que estoy abriendo allí, o me voy a hacerle una tomografía abdominal. Pero en este momento, con los datos que tenemos aquí, mi opinión va siendo a tener suficiente sangre disponible y el quirófano para este paciente. Quiero agregar, Gracias, Marta. Sí, permítame. doctor. Yo creo que para los residentes, se dan cuenta la forma como hablaba la doctora Marta. Así tienes que presentar. Ta, 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 ta. No hay vuelta, no hay mi mamá me dijo, la telenovela mexicana, no, no, no. Es a un punto, ¿ya? Y faltó solamente una cosa, que en Estados Unidos pecan de eso. El paciente de trauma tiene que estar desnudo. No puedes examinar a un paciente que te llega, tú no puedes confiar lo que te dicen que el otro sitio le examinaron. Y como yo le digo a mis residentes, trust no one, no confíes en nadie. Si tu mamá te dice que te adora, no creas en tu mamá. Le digo, porque se muere el paciente. Tú tienes que convencerte tú que no hay nada, está desnudo, meter el dedo, como le dicen, el checking, rectal checking, examen rectal, todo tienes que examinarlo, porque se te puede pasar alguna cosa, porque dices, no, me dijeron que ya lo habían examinado, no tiene nada, solamente eso. No puedes actuar así. Perfecto, me gusta mucho. Esto para los residentes, porque supongo que estamos tratando de enseñar a los residentes, los más viejos como nosotros sabemos qué hay que hacer. Pero yo creo que es muy importante eso, el orden, ¿no? Y esto es para Sí, todos. Si tú aprendes a hacer esto en todos los pacientes, a todos le hacen lo mismo y nunca se va a pasar nada. así es. Sí, pues así, doctor. También añadir que el examen no solamente es bien focalizado, es decir, si vemos una lesión en el abdomen, solo nos focalizamos en el abdomen. Los residentes tienen que aprender también a una evaluación más completa, completamente. Es decir, si por ejemplo en este caso la lesión ha sido en el hemitórax izquierdo y obviamente vemos un abdomen peritoneal, el tórax debe ser evaluado de manera también bastante exquisita, ¿no? Incluso a veces pasan la ocultación muy someramente, cuando de repente si estamos viendo con una frecuencia respiratoria de 30 y probablemente también es una de las cavidades que pueda sangrar, es importante evaluar si no estamos frente también a un emitor, a un hemotórax que puede estar incluido allí, aunque el examen puede al inicio pasar desapercibido este hemotórax o este neumotórax, pues también luego merita un estudio radiológico, como dijo la doctora Marta, no solamente un FAS, sino también ir más allá. Y sobre todo si es una tomografía completa, sería, ¿no? Total, sería ideal, ¿no? Bien, doctor Derlin, creo que podemos pasar y Perfecto. continuar. ¿Qué le hicimos nosotros? Más o menos lo que ustedes comentaron. Eh, Tenía un acceso venoso, le colocamos otro acceso venoso, le hicimos una reanimación con líquidos restrictivos y pedimos una analítica, así como dijeron, un hemograma, una gasometría, una tipificación. En el tiempo en que fue llevado a sus muestras, nosotros decidimos, como teníamos una tomografía a 20 o 30 metros de la urgencia, hacerle una tomografía simple, porque es lo que contamos, de tórax y abdomen. Porque en el inicio de esa ecografía habían informado como líquido en pleura izquierda. No, eso lo vimos por tomografía, que no había líquido en pleura ni contusión pulmonar, sí una imagen heterogénea, grande en el lóbulo derecho del hígado y abundante líquido libre en cavidad. Cuando retornamos de la tomografía a la sala de urgencias, recibimos esta gasometría, como ustedes están viendo, y tiene un exceso de base de -12. Lo clasificamos con un shock grado 4 por microhematocrito, una hemoglobina de 7, 22% de hematocrito, glóbulos blancos elevados, lo tomamos como una respuesta inflamatoria sistémica al trauma y sus plaquetas dentro de lo normal. Ante este paciente, ahí le agregamos oxígeno por cánula, a pesar de que no estaba ya indicado, no estaba demostrado, igual le iniciamos su ácido tranexámico
y, y nosotros decidimos algo. Yo creo que todos hablaron de cómo seguimos ante este paciente. Bien, sí, sí, sí podemos hacer algún comentario también en este punto. La importancia del AGA es también a resaltar, ya que nos da también una idea bastante interesante del estado hemodinámico del paciente, ¿no? Y de hecho se ven un marcaje bastante importante, una diferencia de base de -12,9, correlaciona con el estado hemodinámico del paciente en ese momento. La hemoglobina, ¿qué tanto es confiable? Y bueno, siempre se rememora lo del ATLS cuando dice que la hemoglobina resulta ser un dato que podría ser no confiable. Hemos tenido pacientes con gran traumatismo y con hematocritos de hemoglobina dentro de lo normal, pero que luego en el tiempo esto recién toma importancia porque recién puede haber una baja, pero de inicio nuestro AGA es vital, ¿no? Eh, s- E y inclusive, aparte también, sí, 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 la reanimación con líquidos restrictivos, no ir siempre sobre la reanimación con líquidos abundantes, como que cuando siempre en nuestros servicios hospitalarios, en nuestra realidad, lo transfieren y lo refieren al paciente y como que si quieren llegar a la estabilidad hemodinámica, le infunden bastante cantidad de líquidos de suero fisiológico y cuando llegan al hospital, a otros centros hospitalarios, o están bien hemodiluidos o bien esto ha ocasionado también otro problema, por eso es que ahora ya tenemos que restringir esa, esa administración de líquidos y eso es importante para los residentes también, ¿no? No es que tenemos que abundar en la infusión de líquidos de suelo fisiológico con el fin de levantar la presión cuando esto más bien es contraproducente, ¿no? Sí, doctor Aurelio. digo que hasta hace poco el ATLS, hace unos años, te decía que había que darle 2 unidades de fluido y todas esas cosas, lo que ya se Sí, dejó porque es como ah, dice, produce hemodilución y produce la sí, coagulopatía del trauma. Ahora, una pregunta al tranexámico, ¿no? Se puso de moda ahora, claro, en trauma, si no mencionan el tranexámico, es como que no eres cirujano de trauma, ¿no? Sí sí, es cierto que hay una fibrinolisis, pero esa fibrinolisis es temporal en las primeras horas. Si ese paciente 4 o 5 horas, yo pensaría 2 veces antes del tranexámico, porque después de ese tiempo, ya el paciente va al otro lado, se produce lo opuesto de fibrinolisis, ¿no? Y podrías matar al paciente. La otra pregunta para ayudar al residente aquí, si ese paciente, este paciente en este caso, tuviera un problema encéfalo del cerebro, ¿no? Un traumatismo de head injury, ¿no? Ese paciente, por ejemplo, tendríamos que mantener la presión arriba porque el cerebro se muere cuando no tiene volumen, o sea, no tiene, la presión está baja, no tiene volumen, ni tiene oxígeno. O sea que dos cosas preocupantes. En este caso parece que el paciente Glasgow está aceptable, 14, más despierto que lo que nos están escuchando los residentes que están durmiendo ahí, ¿no? Pero entonces yo creo que tienen que recordar, cuando el paciente tiene traumatismo encéfalo craneano y lo traen en la ambulancia, hay que mantenerle la presión, el volumen alto, ¿no? Vas a pecar de darle un poquito de fluido, pero no puede dejar que se caiga el volumen, por si cae la presión, el cerebro se va para el tacho. Y si no tiene buena oxigenación, no importa lo que le hagas, el cerebro no va a no vivir. O sea, no hipoxia, no hipovolemia en un paciente con traumatismo encefalocraneal. perfecto. ¿Algún otro comentario de parte de nuestros residentes o doctores? Doctor Napoleón, de repente. No, bueno, yo creo que hemos hablado Sí, suficiente más que el ácido tranexámico. Este paciente necesita sangre. 3 gramos de acero inoxidable. Ya tiene dos indicaciones absolutas de cirugía, que es la irritación peritoneal. Bueno, Ujú. tres: irritación peritoneal, inestabilidad hemodinámica y un estudio positivo que nos está diciendo que tiene sangre. Así que, insisto, aquí ya perdimos, como decía Martita, vamos contra el tiempo. Tenemos menos 6 horas, estamos en negativo. Así que ya, hay que abrir ese paciente y prepararnos para la transfusión masiva y seguramente vamos a ver, como dice el FAS, ahí tienen todos los cuadrantes y él respira mal, ese paciente tiene más de 2 litros de sangre, seguramente. Así que esos
3 gramos de acero inoxidable hay que administrarlos inmediatamente. Yo quiero aclarar para los residentes que la razón por la que estamos haciendo todas estas discusiones es solamente por enseñar, aprovechar que estamos hablando de esto, pero estamos de acuerdo 100% con el doctor Napoleón, que este paciente, lógicamente, llega un momento que tiene todas las indicaciones para entrar a esas operaciones que ya no tenemos tomografía computarizada y el paciente está, según la gasometría, que para nosotros en Estados Unidos es más importante que la presión arterial, ¿no? Este paciente tiene que ir a sala de operación, quirófana, como les encanta decir a ustedes. Bueno, Sí, y sí, y sí, también ver que el paciente sí tuvo la oportunidad de entrar a una tomografía parcial computarizada, ¿no? Simple, bueno, pero tomografía. Y que nos aporta también valiosa data. Y además, también siempre cuando el paciente ya ingresa inestable a la emergencia, pues estamos pensando ya en la caja de transfusión. Bueno que en mi hospital, por ejemplo, se instauró esa cultura que antes no teníamos y que antes pensábamos todavía en lo que es infusión de líquidos eh, cristaloides y lo de la caja de transfusión no le damos tanta valiosa importancia como ahora sí y que es importantísimo. Creo que las emergencias siempre cuenten con ello, ¿no? Pero lamentablemente en nuestro medio, estamos hablando acá en Perú, no es así. Hay una heterogeneidad en la pertenencia de esta caja de transfusión que no lo tienen, y es que ahí es una barrera siempre, ¿no? Cuando hablas Eh, de transfusión, Johan, tú estás hablando del sí, protocolo de transfusión masiva. protocolo de transfusión masiva, sí. Yo estoy seguro que en todos los países no le llaman caja de transfusión, ¿no? Sí, Es como ajá, en, ok. sí, seguro que caja de resucitación o protocolo de transfusión masiva, sí. Bien, si algún comentario, nuestros residentes todavía están ahí a espera de poder participar. Bien, doctor Derlin, podemos continuar. bueno, nosotros no tenemos un protocolo de transfusión masiva en nuestro hospital, pero sí contamos con un banco de sangre. Entonces, así como ustedes pensamos lo mismo, pedimos en principio 2 volúmenes de glóbulos rojos y 2 de plasma y decidimos llevarlo a quirófano. ¿Qué hicimos? Una laparotomía exploradora. Empaquetamos los 4 cuadrantes inicialmente, un empaquetamiento perihepático, hicimos Pringles entre aspirar coágulos, después del empaquetamiento, encontramos aproximadamente 2000 cc de sangre, exploramos todo y encontramos una laceración de aproximadamente 12 centímetros en la cara posterior inferior entre el segmento 7 y 8, con coágulos y sangrado a ese nivel. Exploramos el resto de los órganos intraabdominales, no constatamos otras lesiones. Dejamos el abdomen abierto y contenido con bolsa de Bogotá y lo trasladamos a nuestra terapia. Eh, Aproximadamente duró entre 30 y 40 minutos esa cirugía de control de daños. Bien, doctor Derlin, por ejemplo, acá es importante, creo, también reflexionar sobre el manejo ya intraoperatorio de este paciente. Sí. Eh, para si pueden comentar, antes de dar mi apreciación. Una pregunta nada más es si qué fue primero, el empaquetamiento o primero fue Pringle. Estamos hablando de las maniobras. Empaquetamiento Pringles, en ese orden. Y el Ah, empaquetamiento, en principio hicimos un empaquetamiento perihepático y después de los siguientes cuadrantes. Y una vez que empaquetamos, ahí recién le hice el Pringle. la lesión, el segmento 7 y 8 es una lesión posterior, obviamente, en la zona posterior del hígado. Y yo he tenido dificultades, por ejemplo, para poder identificarlo o incluso también para poder tratarlo en un trauma hepático que ya mi experiencia tuve en algún momento. Y es una zona que hay que incluso, de repente, tuve que hacer la maniobra de liberar ciertos ligamentos, el ligamento falciforme para poder ayudarme a
descender un tanto el hígado y tener acceso a este segmento 8 que está bastante posterior, ¿no? Porque me era dificultoso incluso llegar allí y poder empaquetar. Es una de las maniobras que en mi experiencia en algún momento tuve que hacer. Eso para los residentes que han ingresado a sala y algunos asistentes que tienen esa experiencia también previa, ¿no? A, a Y en nosotros lo que es, también nos pasó sí, lo mismo. así es. Y luego lo de empaquetamiento y bolsa de Bogotá o empaquetamiento y abdomen abierto, coexisten. Eso también es una pregunta bastante interesante que lo hacemos en los congresos generalmente, porque entendemos el raciocinio es si dejamos el abdomen abierto, pues el empaquetamiento como que podría perder, entre comillas, cierta presión. ¿Es coexistente ello o que tenemos que siempre que cerrar el abdomen, ¿no? Ha sido eso Podríamos pregunta casi, comentar ¿no? De los congresos. A ver, antes de ir a podrían permitir. Ah, perdón, a perdón. ver, Me sí, permite doctor. discusión, presidentes, Sí. porque suena honesto. ¿Ustedes escuchan bien o no? No. Un poco Sale entrecortado, doctor. entrecortado, doctor. Ahorita, a ver. Ok. Lo que yo quería discutir era la cómo se abre. Tiene que ser una laparoscopía total. La gente que tiene la laparoscopía central no existe. Primer comentario. Segundo comentario es que generalmente puede entrar, sabes que hay una hepática, pero eso quiere decir que puede haber otra lesión. Nosotros ponemos primero que se hace la primera P del 6P para tratar hígado es presión. Si estás sacando mucho, tú tienes que presionar el hígado para dar oportunidad a la nutrición, le metas algo o algo. Tú comienzas a hacer pre-ingle y buscar a dónde el paciente se desangra. Tienes que, primero, la primera P es empujar hacia arriba y hacia abajo el hígado para parar. Y en ese momento empiezas a pensar ahora qué hago, ¿no? Y el segundo paso, bueno, tienes que empaquetar, ¿no? Tienes que ser simple. Y la otra es que tienes que, en un momento dado, empaquetar y explantar el resto de la cavidad. Puede tener un hueco en el intestino que no sabes. Tienes que saber antes de meterte a buscar el hígado completamente, tienes que estar seguro que no hay otro hueco, no hay otra lesión. Y eso se hace muy rápido. Paquete, por delante, pac, 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 y vas al hígado. Ahora, y la otra P es primero expresión, la otra P es, ¿cómo se llama? PAC, la tercera P es inglés. Y la cuarta P, ¿no? Es el artículo, o sea, hay un artículo del 2025 sobre el tratamiento moderno del hígado, ¿no? Y hay un momento en que después de todo, y la otra P es, ¿no? Que llamar, si estás todavía ahí, puedes llamar a especialistas que te ayuden a decirle, no, ¿qué hago ahora? ¿No? Por eso en Estados Unidos te enseñan a preguntar, no es que yo sé todo, ¿no? Sino que tú puedes preguntar a alguien en el teléfono, mira, te aconsejo que salga de ahí, haz un baño con todo. En tu caso, pues no necesitaba que te entiendas, era lógico disculpe, que me escuche doble. Ujú, sí, doctor. Sí, 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 se terminó de escuchar. Hay cierto acoplamiento, creo, con hueco, pero sí, sí, se le entendió. Bueno, Comentarios, doctor Napoleón, doctora Marta, residentes. Bueno, mira, Johan, permítame hacer un par Sí. de comentarios en la técnica. Ujú, Interesante tu pregunta de los ligamentos. Un ujú, poco controversial, yo he tenido algunas discusiones con algunos colegas. A ver, yo creo que todo tiene un objetivo. El seccionar los ligamentos para poder, el seccionar los movimientos es para poder movilizar el hígado y para poderlo ver completamente. El problema cuando seccionamos los ligamentos es que los mismos ligamentos cuando estás haciendo el empaquetamiento te ayudan a hacer un eje de fuerza, porque el empaquetamiento no es para producir un incremento de la presión intraabdominal. No, no, no. Por eso eso que estabas expresando es bien importante aclararlo que si ponemos bolsa de Bogotá o dejamos el abdomen abierto y la pena de que se deje el abdomen abierto se va a perder
la presión. Es que no queremos eso. No queremos incrementar la presión intraabdominal, sino que lo que queremos es que el empaquetamiento permita unir las laceraciones, el agujero que tiene el hígado, lo cierre, tal y como que estuviéramos aplicando las manos así y tratándolo de cerrar. Es que eso es lo que se pretende con el empaquetamiento. Entonces, se pretende hacer ejes de fuerza para que el hígado cierre y así es la técnica correcta. Entonces, ¿qué pasa? Que los ligamentos te ayudan a hacer esos ejes de fuerza y si los quitas, eh, eh, no está mal, pero va a costar un poquito más el empaquetamiento. Entonces, yo abogo por quitar los ligamentos cuando sospechamos un traumatismo hepático con grado 5 con lesión vascular, porque ahí sí que vamos a tener que hacer una movilización hepática para poder ver. Y estamos hablando de cava retrohepática o lesión de los vasos suprahepáticos. Y eso lo sospechamos cuando después de la Pringle tenemos un sangrado activo por detrás del hígado. Entonces ahí sí vamos a tener que quitar todos los ligamentos y para poder movilizar y ver la lesión hepática y completa y poder acceder a esos grandes vasos. De lo contrario, yo me reservo mucho con quitar los ligamentos, empaquetamiento fabuloso, le agregaría tal vez en una laceración tan grande, aunque no, los segmentos técnicamente son bien difíciles de accederlo, pero si lo tuviéramos enfrente o no está tan difícil Ujú. el poder hacer la digitoplasia y la ligadura selectiva de los vasos. Eso ayuda mucho cuando nos metemos dentro de la laceración sin provocar más daño, pero nos metemos a la laceración y ver directamente qué vasos están sangrando y aplicarles punto en X, un punto hemostático, y ya sobre eso ya empaquetar. Y eso nos favorece el que nuestro desempaque vaya a ser exitoso y no tengamos que volver a empacar por un resangrado. Luego, si el paciente necesitó empaquetamiento hepático, ese paciente tiene que salir con algún dispositivo de abdomen abierto. No puede salir con el abdomen cerrado porque lo vamos a condenar con una alta probabilidad a que desarrolle un síndrome compartimental. El mejor sistema es la terapia de presión negativa, artesanal o comercial o lo que se tenga. Si no se tiene, la bolsa de Bogotá, Borraes, sigue siendo una opción en los sitios que no se tenga otra opción, pero sí dejar el abdomen abierto. Entonces, eso Ujú. en cuanto a técnica quirúrgica, pero creo que lo hicieron bien, hicieron el control como tenía que hacerse y ahora pues toca la fase de la resucitación hemostática que es tan importante y el ir pensando cuándo desempacar ese paciente. Así es. Bien, gracias, Napoleón. Doctor Deli, sí, podemos continuar. Perfecto. Bueno, esto da para mucho tiempo todavía, así que Sí, seguimos. ujú, Eh, nos seguimos por este algoritmo que es de Moore, Feliciano, sangrado mayor, empaquetamiento. Hicimos un sangrado controlado como una cirugía de control de daños y reanimación a UCI. Lo calificamos como como una laceración y como tenía un hematoma de grado 4. En el postoperatorio inmediato se trasladó a UTI, siguió con una hemodinamia con tendencia a la inestabilidad, el, con una hemoglobina de la terapia de 6,1, plaqueta en descenso, siguió con una acidosis metabólica, esas fue las primeras horas, y empezó a tener alteraciones de la coagulación con su TP un poco alargado y su eh, tiempo de tromboplastina también, y una disminución de la diuresis. 8 horas posteriores nos vuelven a llamar desde la terapia, donde esto ya estaba mucho más mojado, rojo. Entonces, con inestabilidad en ese momento que se fue transfundiendo y decidimos volver a entrar a quirófano para una nueva reexploración donde constatamos sangrado y coágulos desde la laceración a través del empaquetamiento
Liberamos, como usted dijo, el ligamento falciforme sin liberar los ligamentos coronarios y se amplía herida hacia subcostal derecha tratando de poder de esa manera acceder a esa laceración. Sin poder hacerlo, sobre la laceración. Entonces decidimos realizar nuevo reempaquetamiento sin sangrado en ese momento, con packing blanco. Se dejan nuevamente abdomen abierto y una pérdida estimada de ya 1000 cc más de lo que ya teníamos. Regresa a UTI con hemodinamia estabilizada sin inotrópicos y esas primeras 24 horas hemos recibido el paciente ya una transfusión masiva, 7 volúmenes de glóbulos rojos, 8 volúmenes de plasma fresco congelado y un pool de crioprecipitados. No así, no pudimos darle el pool de plaquetas porque en el hospital no contamos con eso, lo teníamos que traer de otro hospital. Esto fue la ampliación ya posterior eh, al reempaquetamiento. La ampliación subcostal, se ve el packing que estaba sin sangrado ya en ese momento de la segunda reintervención. Y lo dejamos de esta forma con una bolsa urinaria y posteriormente, como todos hacemos, cerramos esto con piel y la ampliación subcostal y lo cerramos con bolsa de Bogotá suturada a la piel. Sigo comentando. Sí, por 48 supuesto. horas posteriores a la segunda reintervención, o sea, sería el tercer día postoperatorio del paciente, pudimos conseguir contraste buscando con colegas de otros hospitales. Conseguimos un imagenólogo que nos pueda hacer ese contraste endovenoso. Ese día tenía una hemoglobina de 10, hematocrito de 38 con esa transfusión. Ya las plaquetas han descendido, no así el fibrinógeno, y ya una leve alteración de la coagulación. Eh, Vimos que la GOT y la GPT estaban elevadas, ya que contaba, o sea, presentaba un gran hematoma intraparenquimatoso hepático. Tan solo en ese momento conseguimos para el tercer día 2 pools de plaquetas y un pool de plasma fresco que lo pasamos previa a la relaparotomía para tratar de retirar el packing y cerrar el abdomen si era posible. Nuevamente constatamos un sangrado a nivel de esa laceración, reempaquetamos el, el hígado con las compresas y nuevamente dejamos con abdomen abierto. Si quieren hacer algunos comentarios, porque esto da para más rato. Bueno, algunos comentarios, ¿sí? La incisión o el abordaje del inicio fue una laparotomía mediana, ¿no? Una incisión mediana suprainfraumbilical. Entiendo que en el segundo, laparotomía, ya se hizo la ampliación hacia la región subcostal derecha, ¿no? Así es, tratando a ver si con Tener eso mayor teníamos acceso. más campo. Como ustedes dijeron, solo liberamos el falciforme debido a que no hacía el triangular ni menos el Ujú. coronario, ya que Para, eso nos daría el sostén para el reempaquetamiento. Y si no podíamos acceder, esa era la duda de si no podíamos acceder a esa laceración y ponerle puntos hemostáticos, nos iba a quedar un hígado colgante y sin poder reempaquetarlo de vuelta. Así que por eso decidimos solamente liberar el falciforme y al no poder acceder nuevamente a esa, a pesar de la ampliación, lo empaquetamos de vuelta. según una experiencia personal de un trauma de en 7 y 8, de inicio, como comenté anteriormente, me permití liberar ciertos ligamentos para poder tener mayor acceso a ello. Definitivamente tuve al inicio el problema del acceso con la línea mediana y inmediatamente
Era la primera vez que lo hacía, por fuerza tuve que ampliar la zona de su costal derecha. Lo había leído, lo había escuchado, y nunca lo había practicado y en ese momento me tocó hacerlo. Entonces, y sí, tuve bastante buen acceso allí y de ahí ya me quedó ese aprendizaje. Y lo otro, y eso en primera, ¿no? Y después de ahí, antes de poder hacer el empaquetamiento, hice la Pringle y hice rafía o aproximación de del segmento lacerado, como para poder quitar menos, hacer menos margen o menos exposición del tejido hepático con una aproximación con puntos de crómico ceros, aguja bastante grande en mi experiencia y con eso un poco que manejé el sangrado, ¿no? Y luego realicé empaquetamiento. Eso en una experiencia que tuve sobre un traumatismo también. En grado 3 en segmentos 7 y 8, ¿no? Eso para Esta es comentar. sí, la tomografía del paciente, que es la primera imagen que pudimos lograr. La primera no pude rescatarla, donde vemos el empaquetamiento del paciente y ese hematoma que les había comentado. Ujú. Bien, ¿algún comentario, preguntas de nuestros? Sí, Sí, yo también. yo quiero comentar. Ah, Eh, no, a ver, Martita había levantado la sí, mano. doctora Marta, Dale, sí, dale, primero, dale, Napo, yo voy después. ya, doctor Napoleón. A ver, la cosa no anda bien. Si el empaquetamiento, como lo hicieron bien, no tuvo por qué haber fracasado. Aquí hay que pensar por qué fracasó el empaquetamiento. Y el empaquetamiento fracasó porque hay seguramente una lesión arterial. Y ese es el caso ideal para embolización selectiva. El problema es que no tienen embolización selectiva, entonces este paciente hay que pensar varias cosas. Necesita una de dos o las dos, ideal. Necesita la ayuda de un cirujano, ya estoy hablando de la reintervención que volvió a sangrar y hubo que empaquetar. Aquí hay que pensar que hay una lesión vascular mayor. Entonces, este paciente necesita un hepatobiliar y embolización selectiva. Y hay que conseguirlo y si no, trasladarlo, porque empaquetado ese paciente está seguro y tratar de trasladarlo o si se puede conseguir la ayuda de un hepatobiliar, porque si no se tiene la embolización selectiva, este paciente posiblemente haya que hacer alguna de las siguientes alternativas, o bien ya sea ligadura de la arteria hepática derecha, que puede ser como una embolización selectiva, solo que a la antigua, ¿no? Porque no se tiene la embolización selectiva, entonces ligar la arteria hepática derecha y aunque eso sacrifica cierto futuro del parénquima hepático, pero no podemos estar empaquetando ese paciente. Yo ya he visto esos casos y uno lo empaqueta, lo desempaqueta, vuelve a sangrar, lo vuelve a empaquetar, vuelve a sangrar. Ese necesita embolización selectiva. Y si no se tiene, ligar la arteria hepática e ir pensando en una segmentectomía, una hepatectomía. Porque si no, ese paciente lo van a operar 4 o 5 veces, lo van a empaquetar 4 o 5 veces y va a seguir sangrando. Pues yo Marta, estaba en ese mismo, en esa misma línea de pensamiento. O sea, ya usted le salvó la vida en su hospital haciéndole el primer empacamiento, transfundiéndole la sangre que tenía, haciéndole el control temporal del sangrado. Tuvimos una falla en menos de unas horas que yo estoy segura que no tienen nada que ver con la técnica quirúrgica más que con la ausencia de los productos sanguíneos que este paciente necesitaba, que era el plasma, el crioprecipitado, las plaquetas. eh, y ya después de esta segunda intervención que ya volvieron a empaquetar, ya yo estaría pensando que este paciente se beneficia de tener un cuidado en un nivel de complejidad mayor. No sé si, no, eso es mi pensamiento, no sé si las condiciones en las que ustedes estaban se podía hacer, es la pregunta. Yo tengo una Sí, pregunta. Yo tengo una pregunta. Cuando usted es el Pringle, doctor, ¿qué pasó? ¿La sangre paró? ¿Quiere decir que era paró, arterial? paró la sangre. Una vez que hice el Pringle,
la sangre paró, más que nada con el empaquetamiento, porque al retirar el Pringle, no volvió a sangrar. Eso hicimos en la primera cirugía. Fantástico. Entonces, Segunda cosa, quedamos, cuando usted sacó los packings, lo sacó como debe ser. No, no le estoy diciendo que usted no lo ha hecho bien, pero hay que sacarlo. Usted sabe que hay que demorarse media hora, una hora en sacar el packing echando fluido. No se puede y sacar, echando saca así de sangre. O sea que tuvo cuidado, se tuvo cuidado de sacar los packings. absolutamente mojado con suero fisiológico tibio. Inclusive nosotros hacemos acá de acuerdo a ciertas orientaciones de nuestros Sí, exformadores con incluso agua oxigenada, se moja y se va sacando lentamente de a uno. que nada, pero Entonces, de todas maneras con fluido es suficiente, no sí, saliva. sí, Pero la otra, lo que sí estamos de acuerdo todos que después de estar fallando todas estas cosas que parece que usted las está haciendo bien, si sigue sangrando hay que pensar pues en buscar ayuda. Como digo, eso le enseñamos a residentes del primer año, cuando tú no puedes tener un amigo o alguien que o un cirujano de trasplante como tiene Ordóñez. Ordóñez mandó un tipo a hacer trasplante para que cuando él necesita lo llama a ese. O sea que él nunca falla porque tiene un especialista, lo mandó a hacer cirugía vascular y lo llama al cirugía vascular. Eso es formar escuela, ¿ves? O sea que eso me parece muy importante. Y la otra cosa que te iba a decir, yo he hecho una sola vez en 40 años y he hecho bastante, digamos, no bastante, he visto muchas lesiones hepáticas y esas cosas, la necesidad de hacer una lateral, ¿no? En tu caso no sirvió mucho, parece que no te ayudó mucho. A veces en lo ayuda, absoluto. seguro que ayuda a mejor exposición, pero hay muchas veces que le haces una incisión extra y no te ayuda. Hay que ser muy selectivo, saber exactamente, tener mucha experiencia, saber cuándo lo vamos a usar y cuándo no lo vamos a usar, porque a veces no ayuda. Todos estamos de acuerdo en que este tipo hay que mandar a otro sitio. Seguro que tú lo trataste bien ahí, porque ese Eh, esa fue nuestra intención, nuestra idea. Hablamos en los centros de mayor complejidad, pero en ese momento no. Era un domingo, este fue un sábado, un domingo, no tenían cama en los centros de mayor complejidad y los familiares, la madre y el padre de este muchacho se negaron a ser trasladados. querían Eh, estar. Es una porque le dijeron que podría no conseguir sangre, entonces que acá le iba a conseguir sangre. Entonces ellos firmaron un consentimiento de que no querían trasladarse, eh, comentando como caso, y entonces se quedó con nosotros el paciente. A pesar de, muy a pesar de nuestro, entonces se quedó más que nada con el equipo de acá. Ahora era tu problema ahora. Así es. Entonces, en el sexto día postoperatorio ya, eso fue el tercero, quedó 48, 72 horas, volvió a hacer una hipotensión con hemodinamina estable, con goteo de vasopresores, volvimos a entrar, a empaquetar, encontramos sangrado en napa nada más a nivel del lecho traumático de la laceración, interpretamos como una coagulopatía, no pudimos hacer otra cosa que reempaquetar y dejarlo con abdomen abierto. En ese momento empezaron las complicaciones. A la vuelta de quirófano, 2 o 3 horas después, se le hizo una nueva gasometría y presentó un síndrome respiratorio agudo y se interpretó como un trali, o sea, una lesión pulmonar aguda grave secundaria a una transfusión. Y esta era la gasometría de ese momento, con una PO2 de 60, una PO2, perdón, de 42, una PCO2 de 60, una saturación de 75, una hemoglobina Y no se les aceptable de había 10, salido el tubo, perdón. está ocupado todavía. No se había, el tubo no se había desviado, alguien se tropezó con el tubo, no, estaba entubado. No, Perfecto. no, no. Esto desarrolló en la terapia, tenía una secreción espumosa por el tubo endotraqueal, se le aspiró y se le interpretó como un trali, los terapistas de ese momento, y le pusieron parámetros del respirador de distrés. Y empezaba a tener su coagulopatía con su plaquetopenia. Séptimo día postoperatorio, el paciente seguía con su trali, tenía una coagulopatía, una plaquetopenia ya severa. Entonces decidimos y conseguimos por primera vez realizarle
nada más que un lavado ahí local en la terapia y colocarle su back artesanal. Fue transfusiones para mejorar su coagulopatía, su trali, más que nada por el parámetro del respirador, y quedó en, en aspiración continua por ahí empezamos a hablar con los centros de referencia que podíamos hacer, si trasladarle en ese momento, no. Decidimos nuevamente, a pesar de hablarle a los familiares, en este estado no podía trasladarse, entonces decidimos dejarle eh, con su VAC por 6 a 7 días. Al 6 días después del VAC, entramos de vuelta, eran 12 días postoperatorio, retiramos el packing, no constatamos sangrado, eh, colocamos a nivel de la laceración una esponja hemostática de la marca Spongostan, acá en Paraguay existe eso, eh, y dejamos un dren tubular en el subfrénico derecho y cierre de pared. Pero en ese cierre de pared quisimos cerrarle, hicimos un pequeño decolamiento y a las 12 horas en la terapia intensiva vimos que volvió a sangrar 1000 cc de sangre, hipotensión, una hemoglobina de 8. Entonces, por eco visualizamos un líquido libre en cavidad. Entonces decidimos reabrir el abdomen ahí en eco en la terapia. Empaquetamos la pared y el sitio de la laceración y lo dejamos con VAC. 48 horas posteriores al mismo, volvimos a reentrar en quirófano, donde hicimos un lavado, retiro del empaquetamiento y pudimos cerrar el abdomen. Y dejamos este drenaje en el subfrénico derecho, que empezó a tener una pequeña fuga biliar por este drenaje. Estábamos en el día 14 postoperatorio. ¿Sigo? Sí, sí, por supuesto. Sí. Las complicaciones que fue presentando el paciente en su estancia en la terapia. Presentó neumonía asociada al ventilador, se aisló inicialmente un estafilo aureus que se fue tratado con meropenem banco, volvió a hacer fiebre, esto ya desarrolló una neumonía con derrame pleural a bacilo gram negativo, resistente a carbapenémicos, se rotó esto a colistina tigecyclina, y por ese drenaje que en el día 14 empezó a tener una fuga biliar, presentó un drenaje biliar eh, moderado que estaba entre los 200 y 500 ml durante 14 días, que tuvo una resolución espontánea a través de ese drenaje de la fuga biliar, pero posterior a la fuga biliar empezó a tener esta imagen en el hepatograma, perdón, en el scan, donde se veía a nivel del hematoma intraparenquimatoso presencia de aire, que lo interpretamos como una sobreinfección de ese hematoma, y empezó a drenar líquido purulento a través del drenaje, de donde aislamos una pseudomonas aeruginosa sensible a la ceftazidima. Dejamos el drenaje que estaba ahí y fue, fue en forma espontánea, que drenó en forma espontánea, ¿verdad? Presentó otras complicaciones. Al principio pensábamos que por intubación prolongada se hizo una traqueostomía. Por esa traqueostomía empezó a venir saliva. Estábamos sospechando en una fístula traqueoesofágica. Se realizó una fibrobroncoscopía, del cual solo se veía que no había fístula, y tan solo había una alteración en los músculos de la deglución por intubación prolongada, por el cual se realizó una
gastrostomía endoscópica, ya que pensamos que iba a permanecer mucho tiempo para su nutrición. Estuvo en la terapia intensiva por 42 días, del cual salió de alta a sala, donde permaneció 27 días para tratamiento de su absceso hepático que drenó en forma espontánea y eh, recibió 22 volúmenes de glóbulos rojos, 36 de plasma fresco, 14 pool de crioprecipitados y 8 de plaquetas. Y requirió eh, 8 reexploraciones que pudo resolverse de esa forma. Extraordinario, Denis. Bien, gracias, Daniel. Gracias. El doctor Aurelio, sí, sí, un comentario. Parece a mí que este caso hay que felicitarte porque a pesar que tú dices que hubieron pocos recursos, tuviste recursos, pero faltaron algunos, ¿no? Como hubiese gustado que la evaluación coagulopatía se hubiese hecho un poco mejor, ¿no? Tú sabes que acá se usa mucho ¿cómo se llama? El coágulo, ¿no? Que se mide el coágulo y te puede decir si necesita fibrinógeno, si necesita plaquetas, qué es lo que necesita. Histología. Capaz de haber una coagulopatía, parece que hubo una, y se corrigió en forma sin, digamos, no sé, ¿cómo la analizaste ahí? Si Mm, problematólogo o tú simplemente tu intensivista te ayudó a eso. Y segundo, que me parece que el paciente también hay que pensar que su juventud ayudó bastante, porque si hubiese sido un tipo como yo que tengo 83, pues no hubiese resistido ni siquiera la mitad de la primera operación. O sea que eso es muy importante, la edad del paciente. Pero yo quiero más de la edad, creo que tu trabajo fue extraordinario y por lo que yo veo que tú has hecho, debías estar en un nivel uno, no perdón, en un nivel 4, no en un nivel 3, como tú dices, ¿no? Creo que has hecho un magnífico trabajo, me parece. ujú. Gracias, doctor Aurelio, por sus palabras, y comentarios. Yo vi más o menos entre el segundo, no sé, me debo equivocarme, tercera reintervención, las plaquetas contabilizadas en 50.000 en algún momento. Entonces yo dije, bueno, ahí hay un problema coagulopático que esto puede que nos dé más adelante algún problema. Y ciertamente las plaquetas fueron, creo que bajando, se iniciaron las transfusiones de plaquetas. Lo de las plaquetas es un problema, por ejemplo, en nuestro medio, porque no todos cuentan con banco de plaquetas. A veces demora mucho en poder traerlas, llevarlas o administrarlas. Entonces eso, frente a una coagulopatía que no esperamos, pues sí puede ocasionar más de un problema, creo yo, ¿no? Y todas las otras complicaciones ya que hemos visto para los residentes son complicaciones que frente a un trauma hepático severo son posibles que se den. El absceso hepático, las fugas biliares que se pueden contener después con el tiempo, sí las he visto también, y son dables de que puedan darse. No es frecuente, pero pueden darse, ¿no? Y la variable de coagulopatía por plaquetas, creo que eso sí no estaba dentro de lo esperado, pero cuando se dio, creo que empezaron todos los problemas que hemos visto ya, ¿no? Otras De complicaciones sangrar, que mencionaste complicaciones. Sí. fue que el paciente tuvo un problema por la prolongación de intubación. En los Estados Mm, Unidos, nosotros por encima de 4 o 5 días hacemos traqueostomía, porque si sabemos que ese paciente no va a salir, como en este caso, le hacemos traqueostomía. En este caso tuvo creo que como 20, 30 días intubado y tuvo complicaciones en ese caso. Eso hay que recordar, que somos más activos en traqueostomía al paciente cuando sabemos que no va a ser intubado por una semana más. ujú, perfecto. En ¿Algún este comentario caso a más? este le hicimos a los 14 días, ya que estábamos expectantes de que pare inclusive se trató de extubarle, no se pudo, entonces ahí se realizó la traqueostomía. Eh, y, y bueno, después pensamos ya como les había comentado que ya hizo una complicación de la intubación prolongada que pasó más de 10 días, pero por suerte no desarrolló ninguna fístula, que era nuestra sospecha más importante. Y como dijo el doctor, las plaquetas es muy difícil de conseguir. Nosotros no contamos en el hospital, teníamos que traer de otros lugares, ya que las Mm, plaquetas tan solo se conservan por 5 días. Entonces es por eso que en la separación
de los componentes sanguíneos no se puede conseguir fácilmente. En nuestro país ese es el problema, por sobre todas las cosas, las plaquetas. ¿Y la sangre total? ¿Por qué no sangre total? No contamos con sangre total. Me hubiese gustado hacerle sangre total, ya que se está demostrando el beneficio de la sangre total con respecto a la separación de los componentes del 1-1-1, pero no contamos todavía con el hospital y estamos en planes, en este caso nosotros con unos colegas, de hacer el protocolo de transfusión masiva, que sería prácticamente el primero del país, ya que creo que en el centro de trauma hasta ahora, el único lugar donde, por ejemplo, cuentan con un banco de sangre importante, no sé si lo están desarrollando, pero sí ahí ellos tienen la tromboelastografía donde pueden hacer sus reanimaciones hemostáticas a demanda. No así nosotros, que lo hacíamos en forma no empírica, pero en base a nuestros resultados laboratoriales de la crisis sanguínea nada más, pero fue gracias a la ayuda de los intensivistas que se estaban estrenando en este tipo de pacientes, lo cual hasta ahora fue el primero y en un año no tuvimos otro trauma hepático. Así que no fue, como dije ahí en un principio, no manejamos frecuentemente pacientes con este tipo de trauma. Bien, bien, doctor Lerlis. ¿Algún comentario más ya antes de concluir esta sesión? Doctor Napoleón, doctora Marta. Bueno, doctor Escobar, yo quiero felicitarlo por traer este caso a colación y por enseñarnos eh, lo difícil que puede ser a veces tener que manejar a un paciente que cuando no contamos con todos los recursos a nuestra disposición. Eh, Nada más, pues yo acotaría y haría énfasis en la opción de la ligadura de la arteria hepática derecha, ya cuando tenemos el segundo o tercer episodio de resangrado, a pesar del empacamiento. Eh, y lo otro que es importante, como lo mencionó el doctor Aurelio, de pedir ayuda. O sea, si ya te toca la responsabilidad a ti de continuar el tratamiento quirúrgico y todo el tratamiento de un paciente tan grave como este, por las circunstancias que sean, pues tratar de tener un muy buen amigo cirujano que esté dispuesto a ayudarnos en un caso como este, que es sumamente complejo. Eh, y creo que por lo demás, la única otra acotación que yo tengo es que en los pacientes de trauma tan severamente lesionados, eh, es común que en la primera causa de hipoxia o del síndrome de distrés respiratorio se lo achaquen a las transfusiones y normalmente de lo que he visto, la principal causa es infecciosa, ¿sí? Recordar que casi todas nuestras cirugías de trauma son cirugías contaminadas o sucias. Entonces, pensar también que esas síndromes de distrés respiratorio normalmente están asociados más que nada a procesos infecciosos o inflamatorios propios del huésped antes que consecuencia de las transfusiones. Esos son todos mis comentarios. Lo felicito por sacar ese paciente adelante, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por sus comentarios. Eh, Como para aclarar que por qué fue considerado desde un principio Trali, la verdad que se pensó en un principio, como usted dice, de que podría ser una causa infecciosa, pero él se recuperó a las 48 horas. El paciente mejoró sus parámetros gasométricos, se empezó a disminuir la FiO2 del, del ventilador, se bajaron todos los parámetros de distrés y él volvió a recuperar así en forma, digamos, no espontánea, pero con ese tratamiento. Ya posteriormente desarrolló su neumonía asociada al ventilador, que sí, eso duró más tiempo su tratamiento. Ujú, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Por hablar del tiempo, estamos, creo, dando por cierre esta sesión tan interesante, un caso tan desafiante como el trauma hepático, que siempre va a serlo
y para todos nosotros quienes estamos involucrados en lo que es cirugía de trauma, para nuestros residentes que se están formando igualmente. Bueno, doy las gracias al doctor Aurelio Rodríguez por su participación, al doctor Napoleón también, a la doctora Marta Quioetis. Y bueno, doctor Deli Escobar, estamos agradecidos con su exposición y presentación esta tarde. Marta, por favor, Muchísimas gracias a todos. hablar contigo. Gracias. Ok, será hasta una próxima entonces. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.